Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Mati Zweig en su sección Al Este de nuestra historia. ¿Qué tal, Mati? ¿Y de qué este nos vas a hablar hoy? Bueno, yo dije al este de nuestra historia, no dije cuánto este. En este caso son unos 8.000 kilómetros o 9.000 kilómetros al este de Europa del Este. Vamos a hablar un poco de la historia de los judíos de Mongolia, que al contrario que la gente se piensa, la gente que vive ahí se dice mongoles y no mongólicos. Es muy importante decirlo porque hay gente que se ríe hasta hoy en día pensando que de ahí proviene eso y no tiene absolutamente nada que ver. Fuera de que alguna gente en el devenir imaginario del occidente piensa que el tipo de ojos tiene que ver con gente que tiene problemas de Down, etcétera. No tiene nada que ver. Es un pueblo muy antiguo, es un pueblo que ha tenido épocas de grandeza con, por ejemplo, el Imperio Mongol de Genghis Khan, que además la gente no sabe de que no fue todo exactamente como nos los contaron. No fue simplemente ir, conquistar, arrasar, tirar sal y que no crezca más nada, que fue lo que nos enseñaron, sino de que también fueron un imperio como cualquier otro, dominando otros pueblos, e incluso en el caso de los judíos, pero también de las otras religiones. Genghis Khan, no voy a entrar ahora a eso porque es largo, pero tenía un montón de reglas y de leyes que aplicaban para cada religión por separado y cómo tratarlas, tanto a los judíos, al islam, al budismo y al hinduismo. Y en el caso de los judíos, por ejemplo, no hay evidencias exactamente de lo que es hoy en día Mongolia, pero adentrándose al imperio mongol que llegó hasta bien adentro de la China, en la corte de Kublai Khan, que era dentro de la China, estaba lleno de cortesanos judíos que eran asesores, médicos, astrónomos y de todo un poco. Y estaban muy bien tratados. Y un poco también se sabe que eso era en Mongolia también, aunque ahí no se asentaron tantos judíos porque es un país de nómades, un país de gente que la mayoría hasta hoy en día están en el desierto, viven en esas casas tan interesantes de tela gigante, se llama yurta, que hay desde yurtas pobres hasta yurtas de lujo que valen miles de dólares la noche, hay de todo. Y la mayoría de los judíos eran comerciantes y se asentaron en lo que es hoy en día Mongolia o en el Outer Mongolia, la Gran Mongolia, a partir del siglo XIX. Llegaron un montón de judíos, especialmente de Rusia, de Polonia, y llegaron a esos lugares por distintas razones, a veces por persecuciones, pero la mayoría de las veces por comercio. Y se convirtieron en grandes comerciantes tanto de pieles como de sal, como de oro, con un montón de cosas que los hicieron de las personas más prominentes de toda la zona y del comercio entre Oriente y Occidente que pasaba por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasó al principio del siglo XX? Fue la Revolución Rusa, la Revolución bolchevique. Entonces, muchísimos rusos, especialmente los nacionalistas, los llamados rusos blancos, se escaparon para todos lados y también para lo que era el Outer Mongolia, Mongolia. Entonces, en el año 1921, uno de esos rusos nacionalistas pensaba que había demasiados judíos de orientación comunista o bolchevique, y a pesar de que la mayoría eran comerciantes y no eran socialistas o comunistas, decidió organizar un pogrom, en el cual los mató a todos, mató a toda la comunidad judía menos uno que se salvó, que se sabe por lo menos en los archivos, que fue una persona muy especial, un varón designado por la propia Prusia y por los propios mongoles, que incluso con un título de nobleza mongol, y que increíblemente esa persona que era tan importante, que era el varón Zanzer, al final se escapó de ahí
¿Y dónde terminó? Muriendo en el Holocausto, increíblemente. Sí, sí, sí. La persona que también mató a todos esos judíos es una especie de hombre, digamos, del ejército, que era también un varón que se llamaba Roman von Unger-Sternberg, que era ruso-prusiano y que había llegado ahí con todos los rusos. Luego, a partir del 1925-26, también siguieron llegando muchísimos judíos de Rusia, más que nada escapándose, digamos, de lo que estaba pasando en los años 20 en Rusia y en la Unión Soviética se venía formando, y llegaron por cientos de personas a lo que era Urga, que después se convirtió en la capital Ulan Bator. Ulan Bator es la capital de Mongolia, hasta hoy en día se llama así, y por ejemplo en 1926 se contaron 600 judíos rusos en la ciudad. También llegaron muchísimos judíos de Lituania en la época de la guerra, que escaparon hasta ahí, que habían ido a Siberia, algunos siguieron de largo y llegaron para ser parte de esa comunidad. Cuando se vino abajo la Unión Soviética, por supuesto, dejaron de haber ahí judíos, se fueron a Israel, a Estados Unidos más que nada, y quedó un poco de gente. Hoy en día la comunidad es prácticamente inexistente. Hay un israelí que hace 30 años que vive ahí, él es como todo, es como judío, israelí, rabino, o sea, todo lo que venga para todos los judíos que pasan por ahí, o los turistas, o la gente que viene a hacer negocios. Eh, lo que sí hubo muy importante en el perfil de estos judíos que vinieron y que eran mercaderes. Muchos eran, ¿verdad? Algunos podían ser también que arreglaban zapatos, pero la mayoría estaban en grandes negocios y venían también desde las provincias siberianas, escapándose de que ya no podían hacer, digamos, negocios teniendo un país comunista, ¿no? Y muchos hacían negocios, grandes negocios, por ejemplo, de pieles, de maderas y de todo un poco con los propios chinos. E incluso exportaban a la China vacas, por ejemplo, y eran dueños de estancias. O sea, realmente no se puede creer que hasta en ese lugar hubieran judíos y que incluso muchos de ellos recibieron el Egde, que viene a ser como títulos de nobles de los mongoles. Pero digamos que también era como un pasaje para tener relaciones con China, así como por ejemplo el rey Leopoldo II de Bélgica, la emperatriz María Feodorovna de Rusia y el general Li Hongyank, todos le dieron honores y cosas a este Zanzar que te decía, al varón, porque era el que les arreglaba todos los negocios entre Oriente y Occidente, y fíjate cómo terminó el este propio Zanzar, ¿no? Después tenés gente prominente como los hermanos Putin, por ejemplo, que se llamaban Mijail y Nikolai Butin, y que tenían muchísimos negocios que venían de Siberia del Este, más que nada de Nerchinsky y esa zona, y que eh, tenían negocios por todo lo que se llama el Transbaikal, porque si vos sabés, al este de Rusia termina la Siberia en el lago Baikal, y después viene todo lo que viene a ser el este, no el lejano oeste, sino el lejano este ruso, que llega hasta Vladivostok, o sea, hasta frente a Japón. Son varios miles de kilómetros más. Por debajo de eso tenías también a Mongolia, y estos hermanos eran los reyes del textil que pasaba por ahí, por ejemplo, y el textil de ellos que pasaba por Mongolia, que tenían también eh, eh, donde producirlo en Siberia y en Mongolia y en la China y todo eso, fueron de los representantes más prominentes cuando se hacía, por ejemplo, en aquella época, las ferias internacionales mundiales de textil que se hacían todos los años o cada 2 años en Leipzig, lo que venía a ser Prusia o Alemania, ¿no? Entonces, tenés todo ese tipo de gente. Hoy en día se trata de renovar un poco, quieren hacer ahí una,
digamos, una sinagoga, a pesar de que no hay judíos y que solo para gente que pasa por ahí. Eh, en el año 1993 se habían ya resumido las relaciones entre Israel y Mongolia, como con todos los países de la ex URSS. Mongolia, por supuesto, pasó, como toda la URSS, un periodo muy feo porque no es solamente la pobreza y las leyes comunistas que yo qué sé, les confiscaban sus caballos y sus ovejas y sus dromedarios, por eso en Mongolia hay un tipo de dromedario de dos jorobas, no el de una como conocemos en el Medio Oriente, sino de dos. Y es la base para la leche, para la carne, para todo, y también se les confiscaba y dejaba a la gente del desierto casi sin comida. Y además estaba la cuestión de la prohibición de la religión. Ellos eran un poco chamanistas y también el comunismo les prohibió todo y dejó al país realmente devastado desde todo punto de vista. Muchos tuvieron que ir, por ejemplo, a estar en el ejército soviético, que esa era la salida que tenían para salir de la pobreza. Incluso yo conocí personalmente que es de familia mongol, de rubio, de ojos celestes, de 2 metros de altura, pero de familia mongol. Trabajaba donde yo estaba en Siberia y leía todos los días libros de budismo. O sea que toda esa mezcla, todo eso influyó también en los judíos que se movieron hacia ahí y desde ahí y siguieron tratando de, como en todo el mundo, de estar presentes y de poder llevar adelante algo que hoy en día lo tratan de hacer más a nivel gubernamental entre Israel y Mongolia. No tienen embajador en el lugar, pero tienen representación que va ahí. Desde el punto de vista religioso, yo incluso tenía muy buena relación con el rabino de Irkutsk, al lado del Baikal, en Siberia, que es el rabino Wagner, y que una vez por mes, cada 2 meses, va e intenta llevar adelante un poco de vida judía dentro de los docenas o cientos de judíos que constantemente están pasando por ahí, ya sea por turismo o negocios, y trata de dar un poco de fe y un poco de servicios judíos a una zona que realmente no la tiene y que a nivel gubernamental sí, Israel trata de tener relaciones con ellos. Muchos mongoles han venido a muchísimos cursos de Mayab, o sea, de la Agencia Internacional de Cooperación de Israel con los países del tercer mundo, que han venido a tomar cursos de microempresas, de agricultura, para mejorar también todo como tiene la crianza de los dromedarios, del ganado, todo tipo de sistemas para mejorar la cantidad de leche y de carne que tienen de todos esos animales. O sea que hoy en día es más una cooperación israelí-mongol que judío-mongol. Pero como nosotros sabemos, los judíos nunca paran de ser de moverse de un lado a otro y también siguen llegando hoy en día y a pesar de todas las avatares en contra que están lejos, en el que no hay comunidad, etcétera, siguen llegando y afianzando también sus raíces en esas zonas tan, pero tan lejanas. Una preguntita. Los judíos de Mongolia no tenían nada que ver con los judíos de Birobidzhan, que está en Rusia, en la parte soviética, pero que fue un realojamiento, ¿no? El judío birovichar es algo que podemos hablar por separado. Claro. Es un invento de Stalin para, como todos en el mundo, quieren solucionar el problema judío. Y entonces, ¿qué hizo Stalin? Encontró el lugar menos arable, con las peores tierras de toda la Unión Soviética, la frontera con China, y ahí mandó, cuando en el pico del pico de los que fueron por su voluntad y de otros que no fueron tanto por su voluntad, llegaron a 75.000 judíos, hoy en día quedan menos de 1.000, y estoy siendo muy generoso, incluyendo el gobernador y otras personas. Ya vamos a hablar, No, no, tiene por una eso. escuela Shalom Aleichem ahí en la cual se estudia en ruso y en yiddish. Es muy interesante, pero no tiene nada que ver con Mongolia. Tal vez en Mongolia pasaron hacia ahí, por ser judíos algunos,
pero son dos zonas que están separadas por tal vez 1000 kilómetros y, digamos, es otra historia. Bueno, como es también otra historia, supongo, los judíos del norte de China, de la zona de Kaifeng y todo eso que también están por ahí, ¿no? Claro, yo quise un poco en esta historia meter también a Marco Polo, porque Marco Polo también pasó por India y por Mongolia y luego entró a la China, y todo lo que te conté sobre los judíos en la corte de la China, que en esa época estaban muy concentrados en la ciudad de Jaibalang, que es una ciudad que vos decís, no la conozco, pero que hoy en día se llama Beijing. Ujú. O sea que Y para los es viejos, Pekín, Pekín. No, digo, eso es lo que vio Marco Polo, lo que describió claro, también al judío de Caifeng, y menos te digo a los de Mongolia, pero pasó y seguramente vio y tenía muchas historias escritas, tanto de los judíos que fueron a la China como los de India, etcétera. Es realmente fascinante y creo que tal vez en otros capítulos podemos hablar de eso, claro. porque si hablamos de Gengis Khan, su relación al judaísmo, que fue, él fue mongol, y Marco Polo y lo que vio de los judíos por todas esas zonas, tenemos para un par de horas. Sí, porque aparte, como decíamos al principio, cuando hablábamos de al este de nuestra historia, no nos referíamos, al menos tú, solamente al este de Europa, sino más allá del este de Europa, más al este que el este de Europa. Muchas Y, gracias. no, te quería Ah, solamente sí, agregar, porque yo siempre hablo de comida kasher, por supuesto, lo que pudieron, hicieron mientras había bastantes judíos y muchos venían de familias religiosas, o sea que mantenían kashrut, pero es muy difícil mantener la kashrut cuando la mayoría de la comida se basa en cuestiones lácteas de los dromedarios, en las ovejas que no se cortan en forma kasher, incluso hasta sangre de cabra y un montón de cosas que les encanta mezclar en todo tipo de manjares que tienen en el desierto y también en Ulan Batar. Eh, Así que digamos que esa no es una parte muy kasher que se pueda contar de la historia de los judíos de Mongolia, pero creo que lo increíble es que no importa a dónde vayas, en cualquier punto, como decía un pariente mío, decía, cuando vos agarrás el mapa de la Unión Soviética, los judíos son el 0,001% de la población, pero cuando pones el dedo en cualquier parte de ese mapa, ahí son la mayoría. bueno, te agradecemos mucho, Mati Zweig, que nos hayas traído a esta historia muchas veces desconocida por lejana geográficamente y por lejana también culturalmente, ¿no? Porque Europa ha estado mirándose el ombligo mucho tiempo o mirando hacia el oeste. Y Así sin que embargo, el pogromo del año 1921 fue hecho no por mongoles, sino por un judío ruso, con todas las características de los pogromos de Ucrania, de Kishinev, exactamente igual. Les decían que eran comunistas, trotskistas, que eran anti todo lo que ellos, valores que ellos tenían. Había que matarlos a todos, aunque sean burgueses, aunque tengan negocios y aunque no sean socialistas. Así que siempre una buena excusa para matar judíos, para poder sacar las frustraciones de encima en cualquier parte del mundo. sí, ya se sabe. Antes de que cualquier parte del mundo fuera colonizada, ya había antisemitismo, parece. Que lo primero, Claro. la primera noticia, vamos a ver si algún día encontramos marcianos, a ver qué nos cuentan de los judíos de allí. Muchas gracias, Mati Zweig. Hasta la próxima vez que podamos ir a recorrer el este de nuestra historia. Hasta entonces. Muchas gracias.